días. Vamos a seguir con Hebreos. Bueno, les dije que al principio iba a ser un poco pesado. Pero no es pesado el estudiar la Escritura porque son datos que necesitamos tener. Lo que vamos a tratar de ver es quién escribió Hebreos. Y seguro que vamos a terminar sabiéndolo. Casi sabiéndolo. Muy bien. Vamos a ver la cronología de fechas que postulan a los posibles autores, la tienen ahí. El primero fue Tertuliano en el año 240. Fíjense que la Iglesia completa el canon en el año 100, 98, y ya en el 240 no sabían quién había escrito Hebreos. Y uno de los primeros del año 200, de los patriarcas, digamos así, dice, debe haber sido Bernabé, porque Bernabé anduvo con Pablo en sus primeros viajes, pero no se olviden que en el segundo viaje ya se separan. Se pelean por causa de Juan Marcos, su sobrino, porque Juan Marcos decidió volverse porque no estaba bueno viajar así con Pablo, me parece que tenía problemas en todos lados con los judíos. En 251, Orígenes propone a Lucas. Pero, ¿por qué les pongo estas fechas? Porque nosotros normalmente escuchamos cuando alguien presenta un mensaje de Hebreos, dice, para mí fue Pablo, para mí no sé quién. Y bueno, díganos cómo podemos nosotros averiguarlo. Y entonces por eso les coloco las fechas. Lutero, pero miren en qué año. Lutero es de 1500. Él es el que propone a Apolos. ¿Por qué? Porque él lee en el libro de los Hechos, en el 1 Corintios, que Apolos era un varón elocuente, poderoso, conocedor de la Escritura, aunque Priscila y Aquila lo tienen que apartar un poco para explicarle claramente el Evangelio de la Salvación por gracia. Porque se ve que Apolos todavía no la tenía tan clara, pero había entendido que Jesús era el Mesías y predicaba eso, cosa que siguieron haciendo los judaizantes de nuestro tiempo a partir del movimiento de los testigos de Jehová. Y eso ya se transformó prácticamente en una doctrina de los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Muy bien, Harnack propone, en 1851 nació esta persona, a Priscila y Aquila. ¿Qué base? Y que Priscila y Aquila discipularon a Apolos. Pero esa no es una gran base para decir quién es el autor de Hebreos. Así que lo único que yo les dejo adelante es Tertuliano y Orígenes. 2 personas nada más. Después, en años posteriores, ha habido de toda idea que fue Felipe, no Felipe Sabatella, sino Felipe el diácono, y así fueron agregando cosas. Hay un papiro que se compró en el año 1931. Ese papiro se marca la letra P minúscula y un número, el número 46, que se calcula que puede haber sido escrito, fíjense que lo compraron en 1931, son cuando se encuentran estos papiros, y dice que podría estar entre el 200 y el 300, y algunos acercan al 175 después de Cristo, al 225. ¿Qué pasó? Que como había un grupo de epístolas paulinas, y estaba Hebreos entre esas cartas, dijeron, esto lo escribió Pablo. Pero lo curioso es que ahí falta las pastorales, o sea, 1, 2 Timoteo y Tito. Falta Tesalonicenses, falta Filipenses, falta Filemón. Entonces, estas personas que compraron el papiro le dieron pie a la idea de que, bueno, si están las cartas de Pablo y está Hebreos, entonces Hebreos la escribió Pablo. Entonces le tenemos que preguntar lo contrario. ¿Quiere decir que las pastorales, Tesalonicenses, Filipenses y Filemón, como no estaban ahí, no son de Pablo? Se dan cuenta que el silencio puede ser tomado para apoyar algo o para negar algo. Pero la verdad es que no hay manera de saber, con un papiro comprado en 1931, quién escribió Hebreos, porque Hebreos no tiene la firma de Pablo. Y los que conocen el griego, como Lutero y también Agustín, dijeron, las ideas, la información puede ser de Pablo, pero la forma en que está escrito esto no es de Pablo.
Tiene que ser una persona muy preparada. Y el único preparado que tenía esa forma de conocer y escribir era Lucas. Lucas escribe el Evangelio, escribe el libro de los Hechos y posiblemente sea también el escritor de Hebreos. Vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué tiene que considerar una persona que quiere saber quién sería el autor de esta carta? Primero, ¿tiene la firma del autor? La respuesta es no. La verdad que Hebreos no tiene la firma de Pablo. Y Pablo siempre decía, este es el signo, esta es la firma mía con la cual yo escribo. Vamos a Romanos y dice, yo Tercio escribí la epístola y Pablo la firma. Ahí tiene un amanuense que la escribe y él firma. Gálatas la firma él con sus propias manos porque no tenía quien la escriba. Y dice, miren con cuán grandes letras les escribo. Por dos razones. La primera por la oftalmía que padecía. Después de la visión del camino a Damasco, cuando se cae del caballo, le aparecían unas enfermedades. Por eso a Lucas nunca lo dejaba que se vaya. Quería tener a Lucas siempre. Lucas, el médico amado, era el que le curaba diariamente eso. Esta enfermedad parece ser una especie de... ¿Vieron ustedes cuando aparece la conjuntivitis? Que aparecen unas cosas verdosas o amarillentas en los ojos que quedan las pestañas pegadas y hay que usar algún antibiótico con algún corticoide para tratar de matar rápido las bacterias que lo producen. Bueno, parece que él tenía una enfermedad de ese estilo cuando vio al Señor posterior al camino, cuando él se convierte en camino a Damasco en Hechos 9. Y se llama oftalmía, porque no sabemos exactamente qué tipo de enfermedad era. Pero él tiene que escribir Gálatas, por eso escribe con cuán grandes letras. Es más, le dice a los Gálatas, ¿se acuerdan que cuando yo estuve entre ustedes, ustedes me querían tanto que se hubieran sacado sus propios ojos para dármelos? Porque yo, dice, les prediqué a causa de una enfermedad que tenía. En 2 Corintios dice que 3 veces, capítulo 2, había rogado a Dios que le quite este mensajero de Satanás que lo ofeteaba, que lo tenía humilde, y Dios le dijo, bástate en mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo soy el que manejo tu vida y en tu debilidad vos dependés de mí. Muy bien, ¿quién es y cuál es la relación con los apóstoles elegidos por el Señor Jesucristo, el que escribe en este caso? No sabemos, pero evidentemente conocía a Timoteo. Capítulo 13 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo. En el capítulo 2 dice que el Señor presentó un mensaje que fue confirmado por los que oyeron al Señor a través de milagros, señales y prodigios. Esas eran 3 señales de un apóstol. Lo vamos a ver enseguida. ¿Qué indica la evidencia interna? Es decir, dentro de la carta, ¿hay algo que me diga que fue Pablo? Segunda, ¿qué dice la evidencia externa? Es decir, esto que vimos recién. ¿Quién dice que esta carta fue de Pablo? ¿Y cuándo? Otra pregunta. ¿Qué personas fueron sugeridas como autores? ¿Y en qué año? Esto es lo que vimos recién. ¿En qué año se dijo esto? En tal año, en tal año y en tal año. Entonces nosotros vamos a lo más cercano al tiempo de los apóstoles y que tenemos 2 años, 240 y 251. ¿Hay base bíblica para esas sugerencias? Y en ningún lado de la Biblia dice fue Pablo. ¿Cuál sería el más probable? Y eso ahí necesitamos poner argumentos a favor y en contra. Esto que les estoy contando es la manera en que debemos estudiar para saber algo de la Escritura. Por eso digo que a veces parece algo pesado, porque esto parece de un seminario, no es para un domingo. Por ahí algún hermano diría, a mí me encantaría un devocional el domingo, porque ¿saben qué? Yo llego y ahí me dicen, mirá, para orar hay que hacer esto, o para agradecer tal cosa. Y bueno, necesitamos hacer las dos cosas. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Y entonces no solo vida cristiana, también intelecto cristiano, doctrina y vida, las dos cosas siempre unidas. Vamos a la siguiente. Aunque el apóstol Pablo es considerado por la mayoría de los estudiosos, no hay
argumentos finales que apoyen eso. No hay. De verdad que no lo tiene la Biblia. El libro de Hebreos no los tiene. Y el contexto de la Biblia tampoco. Algunos toman 2 Pedro cuando dice, miren, Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender, los inconstantes e indoctos las tuercen. Ese no es un argumento para decir que esto lo escribió Pablo, porque Pedro está hablando de la doctrina con la cual Pablo enseñaba. Pero eso no indica que Hebreos sea de Pablo. En el siglo IV ya es un libro considerado canónico. La semana pasada explicamos cómo tardó Hebreos en entrar en el canon. Tardó en entrar en el canon porque pensaban algunos que hablaba de pérdida de salvación. Y una de las condiciones del canon es que no contradiga la doctrina ya revelada a través de los apóstoles. Entonces, bases internas y externas en Hebreos no permiten que digamos que fue Bernabé, ni que fue Priscila y Aquila, ni que es Marcos o Juan Marcos, ni Felipe, ni Apolos. No hay base interna. La Biblia no me ayuda a decir que esas personas tienen una capacidad para escribir un libro así. Por supuesto que Dios podría haber usado a cualquiera, porque estos estaban asociados con los apóstoles. Vamos a estudiar la próxima cómo era el oficio del ayudante de apóstol. ¿Cuántas cosas podía hacer el ayudante de apóstol? Entonces el libro apunta sí a un autor que es judío, porque Dios, habiendo hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, a los padres de la nación de Israel, y él se considera parte de la nación. Y así van a ver todos los textos que nos dicen que es judío. Vamos a algo más. Lucas es el autor más probable. Primero, si nosotros miramos el primer punto que se coloca fuera del grupo apostólico, en Hechos capítulo 2, del 1 al 4 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia se refiere a la ley mosaica, acuérdense del Antiguo Testamento. Por ejemplo, un muchacho estaba juntando leña un día de reposo. La orden fue, ahí había que apedrearlo. La familia de Moisés tuvo a un primo llamado Coré, a otro Datán y a otro Abirán. Se levantaron en el libro de Números en el desierto y dijeron, basta de que ustedes sean los intermediarios entre Dios y el pueblo. Todo el pueblo es de Dios. Todos somos iguales. Me suena a una frase conocida entre los políticos. Todos somos iguales. Y la verdad es que Dios había elegido a Moisés y a Aarón, y la tierra se abrió y los tragó. Esa fue una disciplina de Dios, por oponerse, pero eso ya no sucede. Pero el autor está diciendo que toda transgresión y toda desobediencia recibió justa retribución. Entonces dice, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Nosotros quiénes son? El autor y los creyentes. Si descuidamos una salvación tan grande, la cual, hablando de la salvación, fue anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, nos fue confirmada por los que oyeron. ¿Quiénes eran los que oyeron? Los apóstoles. Eso lo vamos a ver después. Con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Así que esta palabra de salvación fue anunciada por el Señor y los discípulos, pero el autor se pone fuera de ese grupo. Si hubiera sido Pablo, seguimos la otra, y ahora les explico. Si hubiera sido Pablo, hubiera puesto 2 Corintios 12 cuando dice que entre ustedes yo hice las señales de apóstol, con señales, prodigios y milagros. Pablo nunca niega ser apóstol. Vamos a ver. Vamos a ver el punto B. 3 capacidades espirituales que Dios le dio a los apóstoles. 2 Corintios 12:12, como yo les decía recién, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Así que la señal de que alguien era apóstol tenía estos 3 tipos de manifestaciones especiales que confirmaban que el mensaje era de Dios. Hoy no hay eso. Hoy nadie puede decir,
yo estoy hablando la palabra de Dios y me habló el Señor al oído y yo les digo lo que ustedes tienen que hacer. No, lo tenemos que sacar de acá. Y ustedes me tienen que controlar que sea conforme a esto. Por eso enseñamos la Biblia. Porque ustedes no pueden. Alguien se para y le dice, bueno, Dios me mostró que me tienen que dar 10.000 pesos cada uno. Y nadie le va a preguntar, ¿y cómo te lo mostró? Porque a mí no me mostró nada y yo a mi bolsillo no saco un centavo hasta que Dios me muestre algo. Pero nadie discute. Justo estos días me mandan un video para revisar que se llama El poder de los pastores. Un tema en un seminario teológico que es un tema filosófico, es decir, ¿quién les da el poder a los pastores? Que te dicen lo que tenés que hacer, que te dicen Dios te va a bendecir y te ponen la mano y te cae eso. ¿Quién les da ese poder? ¿Está en la Biblia? No, no está. No está. Pastor es un hermano más. La diferencia puede ser que conoce un poco más porque dedicó tiempo a estudiar. Pero no hay diferencia. Come igual que vos, camina igual que vos. No tiene ninguna diferencia. Entonces Pablo dice ahí, señales, prodigios y milagros son señales de un apóstol. Hebreos 2:4. Dios testificó con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros. La misma palabra. Lo pongo para que ustedes, cuando vean después el video, lo vuelvan a estudiar. La siguiente. Marcos 16. Estas señales de apóstol seguirán a los que creen. En este pasaje no está hablando de todos los que crean en el futuro, sino a ese grupo de apóstoles que no creían que él había resucitado. Si ustedes leen Marcos van a ver, no le creyeron a las mujeres, no le creyeron a los discípulos, no le creían a nadie. Y el Señor aparece y les tiene que decir, estas señales van a seguirlos a ustedes, que ya han creído en mí, no que van a creer en mí. Y entonces se explica, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esto era necesario, estas eran las señales de apóstol. Tomarán en las manos serpientes, si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso solo lo hacían los apóstoles. ¿Por qué Pablo le va a decir a Timoteo, ya no bebas agua, sino toma un poco de vino por causa de tus frecuentes enfermedades? ¿Por qué no le dice, anda al hermano que tiene el don de sanidad que te sane? ¿Y por qué Pablo, siendo él su ayudante, no lo sanó? Porque al principio no se nos dice que Timoteo tuviera esto, pero sí al final del ministerio de Pablo parece que sí sucedía. Pero como estos eran dones de señal para confirmar la palabra de Dios, no siempre se podían sanar todas las personas. Pablo dice, a Tíquico dejé enfermo. ¿Se dan cuenta? Epafrodito en Filipenses 2. Estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia. No dice yo lo sané. Porque como eran dones que inicialmente eran necesarios, después ya no fueron necesarios. Seguimos. En Hechos 2, ahí dice hablarán nuevas lenguas. En Hechos 2, solamente los apóstoles hablaron en idiomas. Y no necesitaban un intérprete, por eso pongo que hay que diferenciar de 1 Corintios 12 al 14. Porque en 1 Corintios, en una iglesia local, el don tenía uno solo de los hermanos. Hablaba todos los idiomas, nunca había estudiado. Por eso era un regalo del Espíritu Santo. Y uno solo, no importa si había 1000, 10.000, 300 o 5, uno solo interpretaba todos esos idiomas. Seguimos. Tercero, Pablo nunca niega que es un apóstol. Si hubiera escrito él, el capítulo 12 estaría diferente. Estaría igual que 2 Corintios 12:12. Así que nosotros si miramos Romanos, Gálatas, siempre él dice, apóstol de Jesucristo, dice en Gálatas, no por hombres ni de hombres. Él no era como Matías. Matías fue, digamos, una persona a quien ellos eligieron, pero nunca se lo llama apóstol. Eso lo vamos a ver después. El escritor sí conocía a Timoteo,
pero ¿cuántos hermanos trabajaron con Pablo? Silvano trabajó con Pablo, Bernabé en primera. Por eso de estos textos a veces sugieren quién podría ser el autor. 13:23 dice, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual si viniere pronto iré a veros. Así que este autor iba a visitar a estos creyentes, que no se sabe si estaban en Jerusalén o en algún otro lugar. Se cree que Timoteo visitó a Pablo en la cárcel, como le pide en 2 Timoteo 4, pero que después quedó preso. Así que estaría entre el año 63 a 65, 66. Y la carta, cuando vemos la fecha, coincide con que fue antes de la destrucción del templo. Así que estamos cerquita. La siguiente. Aquí vamos a entregar en un tema. La escritura nunca podía ser escrita por un gentil, porque Dios les entregó a los judíos la revelación. Pero Lucas, si ustedes miran algún diccionario bíblico, dice que era gentil. Y yo lo que propongo que ustedes estudien es que ni era gentil, ni era un apóstol, sino que era un ayudante de apóstol. Esto es fundamental, porque nos va a ayudar a entender por qué se elegían algunos ayudantes. Texto base por la cual lo llaman gentil, fíjense ustedes. Está escribiendo la carta de la prisión, acuérdense, cuando Hechos 28 muestra que está 2 años encarcelado, ahí se escribe Filipenses, Colosenses, Filemón, que son las cartas, digamos, de la prisión. Entonces dice, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Con Onésimo, amado y fiel hermano que es uno de vosotros, todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Aristarco, según Hechos 19:29, pertenecía a Macedonia. Era macedonio. Y hay otro versículo que van a ver ahora, que es Hechos 24. Le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica. Es decir, Macedonia sería como decir Buenos Aires, y Tesalónica sería como decir, por ejemplo, Plátanos, o vamos a poner Quilmes, que es más ciudad. Bueno, ahí tienen una persona que no es judío, probablemente era prosélito, un seguidor del judaísmo, y entonces en la siguiente vamos a ver algo más. Y Jesús llamado justo, es decir, Aristarco, que era macedonio, ya sabemos, Marcos, Juan Marcos, y Jesús llamado justo, dice que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Entonces tenemos que preguntar la siguiente. Epafras es uno de vosotros, siervo de Jesucristo, rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Nosotros tenemos que discutir este tema. Ahí habla de estas hermanos. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Si yo tomo esa frase, son los únicos que me ayudan de la circuncisión que me ayudan en la extensión del reino de Dios. ¿Quiere decir Pablo que Timoteo no era judío y que no lo ayudaba? Evidentemente no. Y otra pregunta, ¿Silvano? ¿Tampoco era judío Silvano? Silas era judío y lo estaba ayudando en el ministerio. Es decir, algún personaje, que no sé quién fue el inicial, leyó, son los únicos de la circuncisión que me ayudan, dijo, listo, Lucas es gentil. ¿Por qué? Porque habla de Aristarco, Marcos y Jesús llamado justo. Bueno, vamos a seguir pensando. Tenemos que estudiar que no era gentil. Hechos 24. Le acompañaron hasta Asia, como habíamos visto antes, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica.
Siguiente. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Mnasón de Chipre, discípulo antiguo, con quien nos hospedaríamos. 21-26. Pablo tomó consigo a aquellos hombres. Al día siguiente salteamos, porque acá llega a Jerusalén y dicen: mira, todo el mundo está diciendo que vos estás enseñando a apostatar de la ley de Moisés. Hacemos lo siguiente: acá tenemos unos judíos que han hecho un voto, ¿por qué no les pagás que se rapen y van juntos al templo? Entonces dice que entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de estos hermanos. Esto lo pagó Pablo, porque se pagaba estas ofrendas. Pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces que todos escuchaban, que era: varones israelitas, ayudad, este es el hombre, por Pablo, que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Y entonces Lucas aclara: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Pero Lucas se pone afuera de este grupo, porque hubiera dicho: pensaron que nosotros entramos en el templo. Pero este no es el único argumento, este es uno, el de menor peso. Seguimos y vemos. Romanos 16. Os saludan Timoteo, mi colaborador, y Lucio. La palabra en griego, Lucios, Lucio, es la misma palabra Lucas. Sin embargo, parece que este tema no le prestaron atención. Muchos otros sí lo hicieron, Hay muchos que han escrito sobre este tema. Dice: Jasón y Sosípater, mis parientes. Vamos a tener que estudiar la palabra pariente, que es subgenes. Yo, Tercio, escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Esta es la palabra que vamos a estudiar la próxima. Subgenes. ¿Qué quiere decir cuando dice mis parientes? Timoteo, Lucio, Jasón y Sosípater son sus parientes. Eso vamos a estudiar la próxima. ¿Fue pesado? Seguro que sí. ¿Se entretuvieron? Un poquito algunos, pero les digo lo siguiente: conocer la Escritura, saber dónde estamos parados, por qué creemos lo que creemos, hace que sea inamovible lo nuestro. Esto es como el arquitecto que diseña una columna para sostener una cantidad de peso y coloca el hierro y el tamaño del hierro que debe tener. En cambio, si la hago yo, la hago toda de cemento, hago 3 pisos y se me cae encima, porque es todo cemento nada más, pero no tiene hierro. No va a soportar ningún peso. Lo mismo nos pasa con la Escritura. Las personas nos van a decir: esto dice la Biblia. Sí, pero ¿está bien interpretado? ¿Está dirigido a judíos, a gentiles o a la iglesia? Y esas son las cosas que ustedes tendrán que saber para el futuro, para defender la sana doctrina. Que el Señor les bendiga.